Te damos la bienvenida a Diálogo con Ingenieros. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México queremos que todas las voces participen en las sesiones, por lo que ponemos a tu disposición la aplicación Slido para realizar preguntas a los ponentes, escribir comentarios y participar en encuestas. El primer paso es descargar la aplicación Slido. Para ello, dirígete a la tienda de tu dispositivo y busca Slido App. Instala la app, es gratis. Si no está disponible para tu dispositivo móvil o te conectas desde una computadora, ingresa a slido.com. Una vez descargada la aplicación o entrando a slido.com, ingresa al evento con la clave Diálogo CICM. Completa los campos de nombre y correo electrónico y pulsa el botón Unirse al evento. En algunos casos se te pedirá un código de confirmación. Revisa tu correo electrónico para obtener dicho código y escríbelo para confirmar tu identidad. Para realizar una pregunta al ponente, ve a la sección Preguntas del menú superior. A continuación, escribe tu pregunta en el recuadro correspondiente y finalmente pulsa en el botón Enviar. Dale like a tu pregunta. Si deseas hacer algún comentario al ponente, ve a la sección Ideas del menú superior. A continuación, escribe tu comentario en el recuadro y finaliza pulsando en el botón Enviar. Para participar en la encuesta de la sesión, ve a la sección Encuestas del menú superior y completa las preguntas correspondientes. En un momento comenzamos. Muy buenos días a todos. Hoy iniciamos diálogos con ingenieros con el tema Los acuíferos de la Cuenca de México, la interminable sobreexplotación forzada. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la sesión semanal de Diálogo con Ingenieros. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que nos convoca cada lunes para escuchar a los especialistas y dialogar sobre los temas relevantes de la ingeniería civil y de la infraestructura en México. En este espacio, en donde se nos permite compartir el conocimiento, reflexionar y colaborar hacia el desarrollo sostenible de México. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, aproximadamente el 70% del agua que se utiliza en las ciudades de todo el país se extrae de los acuíferos y un poco más cerca de la tercera parte de la superficie agrícola nacional depende también de las aguas subterráneas. Para entender el concepto de acuífero, es necesario conocer el ciclo natural del agua, en el que el elemento fundamental para la vida del planeta pasa en diferentes momentos por un estado sólido, líquido, gaseoso y se distribuye en el planeta de manera natural. Podemos decir que el agua en estado gaseoso se encuentra en las nubes. Al condensarse y posteriormente se precipita sobre la superficie de la Tierra y una buena parte se desplaza y almacena en los cuerpos de aguas superficiales, como lagos, mares, ríos. Y la parte que sobra la absorbe la Tierra y se desplaza y concentra en cuerpos geológicos subterráneos conocidos como acuíferos, donde se acumula en grandes cantidades y puede emerger nuevamente a la superficie a través de manantiales naturales o pozos artificiales. Después, el agua vuelve a evaporarse para formar nubes e iniciar nuevamente el ciclo. Conagua es la autoridad gubernamental encargada de la gestión de este valioso recurso y publica con regularidad la disponibilidad, la explotación y la recarga para poder monitorear el estado que guardan las aguas subterráneas a nivel nacional. Actualmente, en el territorio mexicano se tienen identificados alrededor de 650 acuíferos, de los cuales más de 200 están sobreexplotados. Es decir, la extracción excede la recarga natural o artificial y se pone en riesgo la continuidad y la disponibilidad para el consumo humano
o para la producción de los alimentos. Desafortunadamente, el agua contenida en los acuíferos no la podemos ver a simple vista y a pesar de su impacto, a veces no valoramos su importancia porque es muy limitada su aparición en los medios, los cuales destacan más a los cuerpos superficiales como lagos, ríos y mares e incluso las presas. Sin embargo, existe un extraordinario trabajo de investigación y documentación sobre los acuíferos que realizan diferentes organizaciones de la sociedad civil, sociedades técnicas, nuestro Comité Técnico del Agua en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, centros de investigación e instituciones de educación superior como la UNAM, que debemos reconocer y sobre todo conocer. Como todos sabemos, el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, de la cual el 97.5% es salada y solo el 2.5% es agua dulce. Pero el mayor porcentaje de agua dulce del planeta, el 69.7%, está congelada en los polos o en los glaciares, mientras que el 30% está enterrada bajo la superficie en los acuíferos y solo el 0.3% podemos encontrar en los ríos, lagos u otros cuerpos superficiales. Como en todos los recursos naturales del planeta, la distribución y disponibilidad del agua apta para el consumo humano es totalmente desigual. La escasez afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se prevé que la cifra aumente en el 2050 y el agua llegue a afectar de manera importante al 25% de la población mundial. Es así, mientras algunos países padecen de falta crónica de agua, hay una decena de países que acumulan más de la mitad de las reservas de agua dulce a nivel mundial. Y tan solo Brasil y Rusia cuentan con casi 1/3 de este recurso. Si la clasificación mundial se midiera por la disposición de agua por cada habitante, el ranking mundial estaría encabezado por Islandia y Groenlandia. Pero si solo consideramos los recursos disponibles por país, los 5 con mayor disponibilidad son Brasil en primer lugar, con 43,000 metros cúbicos de agua per cápita, seguidos de Rusia con 29,000, Canadá en tercero con el 7% de los recursos y solo el 1% de la población mundial. En cuarto lugar, Estados Unidos con 8,800 y en quinto lugar, China con 2,300 metros cúbicos por persona. Al igual de lo que se vive a nivel mundial, México vive una desigualdad extrema en relación a la disponibilidad de agua para cada región o estado de la República. De acuerdo a información de la Semarnat, la disponibilidad media anual por habitante en la región del Valle de México es de 144 metros cúbicos, mientras que en la zona de la frontera sur, la dotación puede llegar a más de 18,500 metros cúbicos al año. Hace una semana tuvimos con nosotros al maestro Óscar Vega Roldán, quien nos presentó la urgente necesidad de incrementar y actualizar la infraestructura hidráulica mayor del país, para garantizar el abasto de agua para el consumo de la población y para las actividades productivas en la economía, sobre todo la agricultura y la industria. Considerando que el sector agrícola consume el 76.3% del abastecimiento público y el 14.4%, y un poco menos del 10% corresponde a industria, comercio y generación de energía eléctrica. Como es lógico, los recursos hídricos, como cualquier otro recurso natural, han sufrido importantes impactos generados por el cambio climático y otros fenómenos ambientales y por los movimientos en las variables socioeconómicas, por las poblaciones que han modificado a cada región del país, sobre todo en las grandes ciudades, en donde hay aglomeraciones metropolitanas, en las que el Valle de México ocupa una posición muy especial.
Para hablarnos de las condiciones en que se encuentran los acuíferos de la zona del Valle de México, hoy nos acompaña un reconocido especialista que sin duda es uno de los ingenieros civiles mejor documentados sobre este tema, el maestro Rubén Chávez Guillén. Maestro, muchísimas gracias. Quien viene a hablarnos de los antecedentes de la interminable explotación forzada y otros factores, como la contaminación que pone en riesgo la disponibilidad de este importante recurso. Esta mañana también nos acompaña el ingeniero Víctor Ortiz Ensástegui, presidente de la Junta de Honor del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchas gracias, ingeniero, por la participación. Saludo también afectuosamente a nuestro vicepresidente técnico de planeación y especialista en hidráulica, el ingeniero Luis Robledo Cabello, al coordinador del Comité del Agua, maestro César Herrera Toledo, César, y al coordinador del Comité de Infraestructura, ingeniero Sergio Aguilar Sanders. Sergio. Recuerden que Diálogo con Ingenieros es una sesión abierta e interdisciplinaria de vinculación y colaboración en que todos podemos aportar o recibir conocimientos que nos ayuden a realizar un mejor trabajo a favor de nuestro país, nuestro querido México. Los esperamos todos los lunes, también pueden asistir presencialmente. Los convidamos, es una gran experiencia el poder estar los lunes con nuestros amigos y en forma vivencial saludarnos, abrazarnos, ver todos los comentarios que han estado, que en estos 2 años han cambiado toda la situación cultural del mundo. Pues bien, vamos a seguir adelante y escuchar con atención la presentación del maestro Rubén Chávez Guillén. Muchas gracias, bienvenidos a Diálogos. Sergio, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Me voy a permitir leer la semblanza del maestro Rubén Chávez Guillén. El maestro es ingeniero civil con estudios de maestría en hidráulica, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1968 a 2018 desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Comisión Nacional del Agua, donde participó en la ejecución y o validación de los estudios de los acuíferos a nivel nacional y colaboró en la formulación de ordenamientos legales relativos a ese recurso. Por otro lado, representó a la Comisión Nacional del Agua en eventos nacionales e internacionales sobre temas relevantes como el cambio climático, los acuíferos transfronterizos, yacimientos no convencionales, geotérmicos y recarga artificial, entre otros. Impartió cursos sobre hidrogeología y disciplinas afines en la Facultad de Ingeniería y en la DESPI de la UNAM de 1969 a 1984. Cursos, programas de actualización, seminarios y conferencias también sobre hidrogeología y temas relacionados en los posgrados de las universidades de Chihuahua, Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es miembro activo de la Asociación Geohidrológica Mexicana, del Capítulo México de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, del Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México y se desempeña como consultor independiente. Maestro Rubén Chávez, es un honor tenerlo aquí presente. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias y adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Primero, gracias al colegio, en particular al Comité del Agua, por invitarnos a participar en estos diálogos con ingenieros sobre un tema que efectivamente es de la mayor importancia, sobre todo en la medida en que el cambio climático empieza a afectar cada vez más la disponibilidad de aguas superficiales y en ese momento en el agua subterránea, que como ya mencionó el ingeniero Serra, pues cobrará mayor importancia por ser la mayor reserva de agua dulce a nivel mundial. El tema que vamos a tratar, pues es, como ya se indicó, los acuíferos de la cuenca de México, o del Valle de México, que sin duda es uno de los más importantes del país, no solamente por razones obvias, por ser la cuenca donde se encuentra la capital del país, sino adicionalmente por sus propias dimensiones.
por su propia importancia en el desarrollo. Entonces, el tema es de mucho interés, seguramente, y conocido por muchos de ustedes, quizá no tanto en el subsuelo, pero sí en la superficie, pues hay excelentes conferencias sobre diferentes temas relacionados con la cuenca. Entonces, yo voy a referirme a la parte subterránea, obviamente. Entonces, el tema, desde luego, podría pensarse a veces, como durante mucho tiempo se dijo, pues es cuestión geología. Y geología, y para muchos civiles, quizás no ahora, pero en décadas pasadas se decía, pues la geología y la hidrogeología, ¿qué hacen o qué relación tienen con el civil? Ese es para los geólogos donde debería de estar, e institucionalmente durante mucho tiempo se discutió dónde debe ser ubicada una unidad que estudia eso. Servicio Geológico Mexicano, Ciencias Ocultas, o dónde la ponemos, ¿no? Y realmente era un problema con la que se batalló en la especialidad, pero afortunadamente pues sí hubo una serie de funcionarios muy destacados que lograron que se mantuviera ahí y que fuera adquiriendo cierto nivel jerárquico. Así, aquí estamos. Entonces voy a tratar de tener una presentación pues muy accesible. Ahora sí que digamos, va a ser hidrogeología al alcance de los civiles. Es decir, hacia arriba quiero decir, ¿no? Algunos datos generales, pues que son de sobra conocidos por ustedes, pues la cuenca del Valle de México, en esta lámina se presenta su extensión, de sobra conocido, alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados, su altitud media, 2.240 metros, y su población de 20 millones. Sus límites hacia el sur, pues la Sierra del Chichinautzin, que la separa de la cuenca del Balsas, la Sierra Nevada, que la separa de la cuenca de Puebla, la Sierra de las Cruces, el colindante con el Valle de Toluca, la cuenca del Lerma, una sierra de mucha importancia que es la Sierra de Guadalupe. No responde el control. La siguiente, por favor, si me la... Bueno, entre civiles te veas, insisto, yo soy civil, el maestro Oscar Vega nos dio una excelente conferencia sobre infraestructura hidráulica mayor. Yo quisiera recordar que los acuíferos también son infraestructura hidráulica natural y mayor, nada despreciable, por el contrario, y probablemente sea para muchos conocido el conjunto de atributos que tiene esa infraestructura que está en el subsuelo, ¿no? Aquí se enumeran algunos, como la menor pérdida de agua por evapotranspiración, su gran extensión en el subsuelo, entre varios otros atributos que ustedes pueden observar ahí en esta lámina. Y efectivamente, bajo nuestros pies tenemos una enorme presa. Las presas de almacenamiento pues son tema de muchas conferencias que aquí se han dado, excelentes todas ellas. Pues en el subsuelo tenemos una presa de almacenamiento y una presa de regulación. Es una maravilla de gran extensión, 10.000 kilómetros cuadrados de vaso. También tenemos ahí abajo una maravillosa planta de tratamiento donde tienen lugar una serie de fenómenos físicos y químicos que le dan una gran capacidad para atenuar contaminantes de todo tipo, y a la vez tenemos ahí
una verdadera red de acueductos que pueden funcionar en diferentes sentidos según los esfuerzos a través de pozos de bombeo y otro tipo de captaciones que pueden hacer cambiar a conveniencia hasta cierto punto la circulación del agua. Pero como toda infraestructura hidráulica, requiere de mantenimiento, requiere de conservación, requiere de un manejo sostenible. Y eso generalmente no se toma muy en cuenta, incluso en el ámbito técnico e incluso en el ámbito de los civiles. La siguiente, por favor. Dejando la superficie y pasando al inframundo, pues aquí tenemos una sección geofísica. Seleccioné unas cuantas láminas porque en lo general, pues esto es bastante conocido en cuanto a los métodos que se utilizan en la especialidad para caracterizar y evaluar a los acuíferos, ¿no? Los métodos geofísicos sin duda son una de las herramientas más valiosas a través de sus diferentes variedades, como los métodos de resistividad, los magnetométricos, los sísmicos, los gravimétricos, etcétera, que nos dan una radiografía del subsuelo y nos indican diferentes componentes que tienen interés para el aprovechamiento del agua subterránea. En esta lámina que corresponde al Valle de México es una de muchas que se tienen, porque nuestra cuenca ha sido objeto de una gran cantidad de estudios, no recientes, sino desde quizá mediados del siglo pasado o antes, cuando se empezaba a estudiar esto, pero principalmente desde los puntos de vista geotécnico y de mecánica de suelos. Aquí el Valle de México fue sin duda una cuna de la mecánica de suelos y de la geotecnia, y por algo se le llamó durante mucho tiempo el paraíso de la mecánica de suelos, gracias a los grandes trabajos del doctor Nabor Carrillo, entre muchos otros especialistas, ¿no? O sea que esos son antecedentes, y la geología es mucho más atrás, desde luego, pues por los desarrollos mineros de mucha mayor antigüedad. O sea, el estudio del subsuelo es bastante más antiguo. Sin embargo, desde el punto de vista hidrogeológico, es una disciplina relativamente nueva, relativamente en comparación con otras. Entonces, en esta lámina se observa esa sección del Valle de México, donde se puede apreciar con diferentes colores y las diferentes formaciones que son de interés para nosotros. Los manchones en color azul nos muestran los que tienen mayor resistividad, menor resistividad, porque corresponde a los sedimentos lacustres del Valle de México. Los sedimentos lacustres, principalmente el área de Texcoco, Chalco, toda esa porción que fue ocupada por los grandes lagos y donde se depositaron materiales arcillosos que por efectos de evaporación contenían o contienen agua salobre o salada. Y otros con los diferentes colores, el verde y otros que nos representan al relleno acuífero compuesto por materiales aluviales, lacustres y volcánicos principalmente. Entonces tenemos ahí ese gran vaso construido por la naturaleza, y en los límites que se aprecian en los extremos de la figura, pues son las rocas ya consolidadas que afloran en las sierras limítrofes. Abajo, a la derecha, se observa con la misma representación, el mismo criterio, igualmente en extensión superficial, los manchones azules de las zonas lacustres, ¿no? La siguiente, por favor. Afortunadamente, la geología es bastante bien conocida y se puede simplificar en la descripción indicando que está limitada por materiales, rocas, sierras volcánicas de diferente tipo. Y ahí está la Sierra Nevada, la Sierra del Chichinauhua en la parte inferior, la Sierra de las Cruces a la izquierda, la Sierra de Guadalupe, y más arriba hacia Cuautitlán, Pachuca, pues tenemos otro tipo de
de sierras. Y en la parte central, la parte plana de la cuenca, pues tenemos todos los depósitos o el relleno aluvio volcánico lacustre que forma el acuífero. Perdón. La siguiente, por favor. A raíz del terremoto de 1985 se construyeron un buen número de pozos profundos, bastante profundos. Estas son las columnas estratigráficas, las columnas litológicas encontradas mediante muestreo. Aquí participó Petróleos Mexicanos y aunque muchos de los números no se pueden apreciar, se destacan con valores mayor tamaño y letra más oscura, número más oscuro, los valores alcanzados, que son hasta de 2.400, 2.500 metros, que es una profundidad muy respetable y que nos proporcionó un conocimiento bastante detallado de los materiales que se encuentran en el subsuelo. Destaca ahí toda la pedacería que se muestra arriba, pues son los diferentes estratos intercalados de diferente tipo, litología, origen, que eso es una estratificación muy discontinua, no es un sándwich así con capas continuas, sino es una interdigitación, estratos lengüetones que se intercalan, y eso hace que el relleno sea muy heterogéneo, muy anisótropo, y eso le da mucha complejidad al funcionamiento del agua ahí abajo, porque las trayectorias son sumamente tortuosas, ¿no?, en sentido horizontal y en sentido vertical, es decir, es un sistema de flujo claramente tridimensional, aunque en ocasiones se puede simplificar un poco a cierta escala, como si se tratara de un medio más o menos homogéneo. Destacan también en la parte inferior de algunos de los pozos esas partes verdes ya corresponden a las calizas, que son una formación más diferente. Eso ya es Cretácico y es una caliza que supuestamente puede ser un acuífero muy atractivo a pesar de su profundidad, desde luego. Estamos hablando de profundidades de 1.800, 2.000, 2.400 metros, y que le dan un interés especial porque en el extremo pudiera, insisto, considerarse como tal vez un probable acuífero profundo cuya caracterización y potencial no se ha definido. La siguiente, bueno, perdón, todavía no, pero también puede verse ahí algunas líneas verticales que nos están indicando que no se trata de una cuenca cuyas dimensiones verticales sean uniformes, sino que están afectadas por tectonismo y se han formado grandes bloques determinados por fallas, que hay fosas tectónicas de varios cientos de metros de espesor que le restan continuidad a esa formación verde, a las calizas, y que es lo que puede ser un factor limitante para la circulación. La siguiente, por favor. En un repaso muy rápido, conceptual, que seguramente familiar para la gran mayoría, pues es recordar que el medio ambiente era el usuario original y natural del agua, tanto superficial como subterránea. Y en esta representación pues pueden observar que originalmente toda la recarga que recibían esos acuíferos en las zonas receptoras era transmitida en el subsuelo para descargar a través de los vertedores naturales, igual que en una presa. Tenía sus vertedores que eran los manantiales, muchos de ellos conocidos en zonas donde afloraban en las partes todavía hasta mediados del siglo pasado, algunos de ellos. Teníamos desde luego las corrientes que eran permanentes y que recibían una descarga, el caudal base de los ríos, la vegetación nativa que entonces era muy abundante, los humedales y desde luego los grandes lagos que eran las zonas principales de descarga o el vertedor principal que por evaporación
Entonces, aquí tenemos a ese usuario natural del que nos hemos prácticamente olvidado, no tanto ahora porque ya el medio ambiente es tomado muy en cuenta, pero eso es apenas de hace unos 20 o 30 años, que al menos en México, con la creación de la Semarnat, se le empezó a dar la atención institucional adecuada. La siguiente, por favor. Pero a partir de esa condición, pues tuvimos ahí no sé si se puede, hay una diapositiva por ahí que tenía alguna animación. Bien, pues de lo que era la zona originalmente lacustre, pues ahora tenemos este manchón, esta mancha urbana inmensa, ya cubierta por infraestructura gris. La siguiente. La evolución de la población pues fue espectacular. En solo 100 años se multiplicó 20 veces la población, y ahí se puede ver, de acuerdo con la fuente de la Comisión Nacional de Población, el aumento tan rápido que tuvo la población. La siguiente, por favor. Así aumentó en alguna forma, pues de los poquitos que éramos hace mucho, pues ahora somos bastantes. Recordarán que la información se metía en tabletas, casi decía tabletas de piedra, pero no, tarjetas perforadas. Bien, es pequeña historia. Decíamos del crecimiento de la población, y eso, por supuesto, tuvo un gran impacto en el ciclo hidrológico de la cuenca. Obviamente, la recarga de los acuíferos fue reducida conforme fuimos cubriendo el terreno con una mancha de concreto y de asfalto. Se eliminó la evapotranspiración en las zonas de vegetación nativa, se modificó el drenaje natural, que fue uno de los problemas que todos conocen muy bien y que motivaron la construcción de grandes obras hidráulicas para desalojar el agua pluvial y residual de la cuenca. Desde luego también hubo gradualmente una modificación del clima local, y tenemos ahí una serie de efectos que afectaron también a la calidad del agua, porque empezaron las pérdidas, las fugas en las redes hidráulicas, no solo en el agua potable, sino también en las redes de alcantarillado. Y lógicamente, pues eso representaba focos de contaminación que fueron afectando en diferente medida la calidad de los acuíferos, al menos en los niveles más someros. La siguiente, por favor. Estas son cifras, quizá algunos pueden tener otros datos, pero pues pruebas, ¿no? Pruebas. Estas cifras han sido siempre un poquito discutidas, pero no nos debiéramos perder en eso, sino más bien ver los órdenes de magnitud, porque desde luego en muchas ocasiones se nos ha dicho, pero ¿cuál es la recarga exactamente? Es que no hay un número. Ese es un fenómeno dinámico, esos son componentes, todas las del ciclo hidrológico son componentes dinámicas, no solamente a nivel estacional, sino a nivel anual, a nivel multianual y a otra escala ya mucho mayor, incluso mayor que la escala humana, como puede ser ahora el impacto del cambio climático. Pero el hecho concreto e indiscutible es que obviamente estamos vaciando el vaso subterráneo porque le estamos sacando más de lo que entra. Las cifras, pues ahí tenemos una recarga total del orden de 20, 30 millones de metros cúbicos por año, y es difícil cuantificarla porque aquí ha sido modificada drásticamente en sus diferentes componentes. Ustedes recordarán, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, que hasta hace no muchas décadas los volcanes tenían una capa nevada permanente.
sobre todo la Sierra Nevada, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, todo el año tenían un copete de nieve que en las temporadas invernales se extendía muy hacia abajo en los flancos. Pues ese ya se perdió. Y el deshielo de esas nieves, y también en la Sierra de las Cruces y en la Sierra del Chichinauhua, ocasionalmente también teníamos ese copete. Pues ese deshielo provocaba una recarga muy abundante porque iba generando arroyos lentos, circulación lenta en los flancos e infiltración. Eso ya se perdió. Entonces la recarga natural ha ido a la baja. Adicionalmente, piensen que los que eran ríos que aportaban agua en el valle ya desaparecieron. Lo que fueron ríos ahora son tubos, ya están entubados de tal manera que eran fuentes de recarga y de descarga alternativamente, ¿no? O sea que la recarga natural ha modificado drásticamente y a la vez se ha generado una recarga incidental por las fugas en las redes de distribución. Hablamos quizá de un porcentaje de 37%, 40% que se pierde. Bueno, no hay una medición muy precisa, pero ese es el orden de magnitud. Pero ahora viene la pregunta, bueno, el agua que se pierde en la red hidráulica, en la red de agua potable, ¿va a dar al drenaje o va a dar al subsuelo? ¿O va a dar a los dos y en qué medida? ¿Se mide? No se mide. También en la red de alcantarillado se pierde una cierta cantidad. Una parte se va hacia el río Tula a través de las grandes obras de drenaje, pero otra parte también se va al subsuelo. Se mide tampoco porque es un ingreso tan difuso, tan distribuido, porque hay las grandes fugas que son identificables claramente pues, por los desastres que provocan y los borbollones de agua, pero muchas son fugas a nivel hasta domiciliario y en tuberías que a veces no se manifiestan en la superficie, ¿no? De manera que tomemos ahí la distribución por usos y el hecho es que hay una pérdida muy importante del almacenamiento subterráneo que año con año está perdiendo del orden de 20 a 25 millones de metros cúbicos por año. ¿Que hay que actualizar eso? Desde luego que sí, pero es difícil porque también va progresando la extracción clandestina en las periferias e incluso en la zona urbana principal. Uno se pregunta, pues vemos obras… Recording in progress. Vemos nuevas obras, vemos torres, vemos plazas, vemos desarrollos y uno se pregunta, sin que sea crítica para el SACMEX, ni mucho menos, simplemente así se está dando. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esa agua cómo se abastecen? Si teóricamente, desde hace mucho tiempo, esta es una zona de veda donde no se deberían de permitir más extracciones, pero son abastecidas, que tenían un guardadito de aprovechamientos no utilizados porque hay pozos que se están inactivados, pues tal vez sí, pero bueno. Entonces la extracción probablemente pueda ser bastante más que lo que está concesionado y entonces pues ahí tenemos un serio problema. Como la recarga no se mide directamente, sino que se infiere a través de un balance en que la componente principal es la extracción, en la medida en que la extracción está subestimada, la recarga está subestimada. Y así tenemos una serie de interacciones entre las diferentes componentes que no están individualmente medidas con la precisión que quisiéramos. Pero insisto, lo importante es el orden de magnitud y el hecho indiscutible de que lo estamos vaciando. La siguiente, por favor. Lo perdimos de nuevo. Para poderlo seguir. Ya. De nuevo. Entonces aquí tenemos el minado del acuífero
Y el registro pisométrico, que afortunadamente, pues con ciertas quizá intermitencias, ha sido continuado tanto por el organismo de cuenca del Valle de México como por el sistema operador, pues nos muestra una tendencia descendente continua de los niveles del agua subterránea registrada en un buen número de pozos distribuidos en toda la cuenca, y ahí se puede apreciar con las curvas azules. Los números no se aprecian muy bien, pero se puede decir que en los últimos 50 años los niveles del agua subterránea han descendido entre 15 y un poco más de 50 metros, principalmente en las áreas de concentración de pozos. Por cierto, una de las áreas más importantes es Cuautitlán Pachuca, la zona industrial, toda la zona norte. Tenemos un muy serio problema, y este abatimiento progresivo se ha traducido en una consolidación de los estratos. Aquí viene la interrelación muy estrecha entre lo que es la hidrogeología y la mecánica de suelos. Hay trabajos estupendos donde nos muestran claramente cómo se correlacionan tanto en lo teórico como en lo físico estas dos disciplinas. A la derecha se muestra también con diferentes colores, y seguramente les compartirán la presentación ya para analizarla con más detalle, el descenso de la superficie del terreno, es decir, los asentamientos que son diferenciales y que causan tremendos daños a la infraestructura urbana, en gran parte la hidráulica. A eso se debe la gran cantidad de fugas que tenemos. Por mucho, y esa es una tarea interminable, por mucho que le metamos, si el suelo se está moviendo de una forma tan dispareja, pues a pesar o además de la antigüedad de gran parte de la red, pues tendremos una dislocación, una fractura de las tuberías que se traduce en fugas, en pérdidas, y esta es una tarea interminable, porque la sobreexplotación, a pesar de nuestros esfuerzos, es forzada. La siguiente. La siguiente. Bueno, algunas fotografías históricas que seguramente conocidas de muchos de ustedes, pues ahí se ven algunos, en el Ángel de la Independencia, un desnivel de 7 metros, originalmente a la izquierda se puede ver la posición allá por los 1910, 15, es decir, principios del siglo pasado, y después la necesidad de construir una escalinata porque el terreno circundante se asentó. A la derecha inferior, pues pueden observar ustedes la posición de una bomba en unas instalaciones del sistema operador, que originalmente la bomba se puede ver ahí abajo. Lo malo es que no se puede señalar, pero no funciona bien el puntero. Pero supongo que a la derecha se puede observar dónde se encuentra ahora la bomba, 8 metros más arriba, y todo lo que ha sobresalido el tubo. La siguiente, por favor. Algunos otros, desde luego este dislocamiento, pues en ciertas ocasiones las pérdidas en las tuberías ha provocado tubificación, y en ocasiones un hundimiento de la superficie del terreno muy aparatoso, ¿no? Más la desecación del lago de Texcoco. En fin, una colección de fotografías, hay muchísimas más que muestran el impacto sobre la infraestructura urbana. La siguiente, por favor. Sobre el drenado artificial de la cuenca se ha hablado muchísimo en todos los diálogos. Recientemente el maestro Víctor Burguet habló mucho de las obras que se están realizando continuamente. La siguiente, por favor. Y pues derivado de eso, pues tenemos una descarga de 50-60 metros cúbicos por segundo de agua pluvial y residual a la cuenca adyacente del Tula, que afortunadamente pues es aprovechada ahí para irrigación en una zona que originalmente era semiárida,
Y tenemos ahí el distrito de riego 03, donde se ocupa la mayor parte de esta agua, y adicionalmente para la generación de energía en la presa de Simapán, que se puede ver ahí a la derecha, ¿no? A la izquierda superior. Ahí está la zona de Actopan, y esta zona que originalmente era semiárida se ha convertido pues en un vergel, para bien y para mal, porque es una carga contaminante tremenda. Hay manantiales recién nacidos, como el manantial de Cerro Colorado y muchos otros, manantiales en Misquiahuala, en Tezontepec, grandes humedales en la zona de San Salvador. El caudal base del río Tula ha aumentado un buen número de metros cúbicos por segundo, en fin, y el crecimiento de la zona agrícola hasta el distrito 110 de Alfajayucan, por donde está Izmiquilpan. Entonces todos conocemos toda la relación entre estas dos cuencas, ¿no? Es también un problema sociopolítico, pero el hecho de que esté rebosando el acuífero en esta cuenca adyacente, pues motivó pues un proyecto, pareciera en principio un poquito fantasioso, de regresar el agua a la cuenca de México. La siguiente, por favor. Esta es una sección muy esquemática de cómo era inicialmente en sus condiciones naturales la cuenca del Tula, con los niveles ahí a cierta profundidad, y después cómo se fue llenando el vaso subterráneo hasta rebosar y estar descargando por todos lados. La siguiente, por favor. El proyecto al que me refiero, que lo conocerán seguramente, se ha mencionado en varias ocasiones, es el regresar el agua después de un tratamiento a nivel terciario para servirla a la Ciudad de México. Es sistemas hidrológicos cerrados que, por cierto, ya son relativamente comunes en diferentes países, y que además no es nada nuevo en México, porque incidentalmente nos estamos tomando algo de agua residual, aunque sea tratada, porque la pérdida de aguas en las redes de alcantarillado y la contaminación del propio acuífero es extraída por los pozos que suministran agua a la ciudad. O sea que estamos tomando agua incidentalmente, algo pues probablemente poco conocido, porque desde luego, aunque la práctica va siendo cada vez más común, todavía desde luego enfrenta un cierto rechazo psicológico, y en muchos países no se da a conocer que se están tomando el agua que orinaron hace pocos días, exagerando un poco, ¿no? Pero además es agua residual tratada, obviamente, a nivel terciario, ¿no? Pero en estos sistemas se aprovecha la capacidad natural que tiene el subsuelo para depurar el agua, y se aprovecha esto en la ciudad del Paso. Esto se lleva a cabo ya desde hace tiempo. Entonces se regresa el agua, se trata, y el agua residual es tratada en la superficie, es inyectada a través de pozos de tal manera que pueda ser objeto de un tratamiento natural en el subsuelo durante una cierta distancia y durante cierto tiempo de residencia, para volver a ser extraída y potabilizada para su consumo nuevamente. Y así estamos dándole vueltas, ¿no? De hecho, pues este es un proceso natural a nivel geológico, y a la escala ya no humana, sino a nivel planetario. El agua, que es la misma desde la formación de la Tierra, pues o sea que estamos tomando a veces agua que orinaron los dinosaurios hace quién sabe cuánto tiempo, ¿no? En cierta forma es una recirculación, es la misma agua. La siguiente. Y la cuestión de la química del agua y la calidad de la misma para los diferentes usos ha sido objeto de muchos estudios. Hay registros hidrogeoquímicos y registros de la calidad del agua de acuerdo a las normas correspondientes, y podríamos dar unos cuantos datos.
En general, la calidad del agua es buena, la calidad natural del agua es buena porque transita por materiales que tienen desde luego ciertos elementos que pueden ser atacados por el agua, acarreados en solución, y podemos distinguir algunas zonas en particular como la zona sureste, Tláhuac, Xochimilco, todo eso donde los ferromagnesianos propios de las rocas son acarreados y le dan al agua una coloración muy desagradable. Y también la zona de Texcoco, donde por evaporación se acumularon gran cantidad de sales y hasta salmuera, como la explotada en Sosa Texcoco antiguamente, y que desde luego ha formado ahí una gran cantidad de agua salobre salada, que puede migrar hacia los centros de extracción de pozos, las zonas de concentración de pozos adyacentes, y eso está dando lugar a una cierta salinización gradual que hay que irle dando seguimiento. También destaca en la parte, en general, esa es la calidad natural, y una contaminación difusa de origen urbano en toda la mancha ocupada por la ciudad, en toda la mancha urbana. Pues lógicamente hay basureros, hay descargas no reguladas, hay fugas en las redes de alcantarillado, y eso da lugar a una cierta contaminación general, ¿no? Pero destaca un problema que espero siga teniendo algún seguimiento porque es especialmente preocupante, que es la contaminación por cromo en la parte superior, en la zona de Tultitlán. La siguiente, por favor. En la zona de Tultitlán se presenta ahí un caso que se identificó hace un buen número de años, pero se desatendió en una forma un poquito irregular. Ahí había una fábrica de una planta de cromatos. El problema es que descargaban el agua residual a través de pozos de absorción. Ahí se puede ver en la mancha amarilla, en la figura de la superior izquierda. Ahí metían todo ese residuo que fue generando una pluma de contaminación que se fue extendiendo. Afortunadamente, un poco a la derecha, por favor, una planta termoeléctrica extraía a través de 5 o 7 pozos un cierto volumen de agua y provocaba un cono de abatimiento que atraía el agua contaminada y la utilizaban en sus procesos industriales con cierta ventaja, porque entiendo que tenía una cierta acción desincrustante o algo así. El hecho es que eso impidió que la pluma de contaminación se fuera hacia otros lados. Era una contaminación incidental, no intencional. Fue una remediación. Sin embargo, al notar la contaminación que provocaba en la superficie la planta de cromatos por los polvos y todo esto, se suspendió la operación y se confinó todo el material en los propios terrenos de la planta. Pero mucho de ese material se utilizó para pavimentar, construir bardas y como material de construcción, y generó otro foco de contaminación superficial. Y para acabarla de fregar, cuando la termoeléctrica dejó de operar, pues dejó de atraer el agua contaminada, que empezó a migrar, si pueden ver, hacia la derecha, la figura de la derecha. Empezó a migrar hacia las ramales ferrocarril y el ramal, el otro, no recuerdo el nombre, que le suministra una buena cantidad de agua a toda esa zona urbano-industrial. Entonces ahí tenemos un foco de contaminación que no estoy seguro de que haya sido atendido. En la zona de Tultitlán, algunos pozos tenían sus plantitas de tratamiento construidas por el municipio, pero la mancha seguía migrando hacia las baterías de pozos de esas ramales. Eso sería muy conveniente, tal vez se siga
Aquí el doctor García Salas tuvo una gran participación junto con la Gerencia de Aguas Subterráneas, entonces a mi cargo, en el OCABAN, en el estudio de este problema, y había algunas alternativas de remediación que no sé hasta qué punto se hayan continuado, ¿no? Valdría la pena pues el darle seguimiento porque varios pozos de esa ramal ya mostraban contenidos de cromo hexavalente por encima del límite permisible de acuerdo a las normas. Entonces es una llamada nada más, un recordatorio. La siguiente, por favor. Esta es una representación de cómo migraba la contaminación por cromo. En la parte morena no, eso prefiero no usar el término. Ahí se puede ver en la parte más concentrada, es donde estaba la planta de cromatos, y después se va extendiendo hacia el norte con otra coloración que representa menores cantidades, pero todavía en exceso de la norma. Y en la foto de la izquierda se puede ver la descarga del agua cargada de cromatos, un color amarillo congo ahí muy aparatoso. En fin, este es un tema particular de contaminación del acuífero que seguramente no es el único, porque es una zona industrializada de Tizapán, Tlalnepantla, todo eso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, dentro de este problema general que está apenas bosquejado porque hay cantidad de información en el que no quise abundar por tiempo, entonces, desde luego se han realizado una serie se han desarrollado una serie de estrategias, muchas muy completas por parte de la CONAGUA, por parte de la universidad, del IMTA, en fin. Esto ha tenido mucha atención, hay algunos trabajos. El ingeniero Cerza Herrera encabezó algún proyecto de sustentabilidad de este tipo, creo que en el Instituto de Ingeniería, y entre varios otros. Esencialmente las acciones recomendadas pues son muy similares con algunas variantes y comprenden todas estas acciones, ¿no? El manejo de la demanda, es decir, generalmente ante la escasez o la insuficiencia de agua pues hablamos de incrementar la oferta, lógicamente, pero al mismo tiempo hay que considerar el manejo de la demanda, porque hay muchas veces fugas, desperdicios. Lo de las fugas, pues ya se comentó, es una labor interminable mientras persista la sobreexplotación, el asentamiento diferencial y por lo tanto la ruptura de las tuberías y todo esto se reparan y vuelven a salir en el mismo sitio o en otro lado, de tal manera que pues la meta muy aplaudible del maestro Burguet cuando dice que se podría bajar de 37% al 15%, ojalá que sí. Pero el uso más eficiente pues es algo que se ha intentado, pero creo que eso está muy ligado, y aquí lo trató recientemente nuestro cuate Jesús Campos en un artículo que desde luego coincidimos plenamente. Es cuestión de costo, ¿no? El costo. Estamos muy mal acostumbrados a pagar y hace una comparación muy objetiva entre cuánto nos cuesta 1,000 litros de agua embotellada contra un tinaco de agua en el servicio municipal. Y pues es una cosa increíble, ¿no? Sin embargo, cada vez que nos suben un poquito, pues pataleamos y bloqueamos calles y demás, ¿no? Entonces hay una participación social, pero esa conciencia pues tienen que entrar por el bolsillo, forzosamente. Y eso no es nada más, desde luego, aquí ya no hablamos tanto de la cuestión agrícola, porque ya no es una cuenca agrícola. Luego, los cambios de usos de suelo y agua, pues es algo que se ha venido dando en forma incidental, conforme la mancha urbana se ha ido extendiendo, pues lógicamente el uso del agua ha ido disminuyendo para la agricultura,
De manera que este cambio se ha ido dando y no queda ya mucho de dónde cortar en esa, porque de acuerdo a la laminita que presentamos por ahí, se veía que el uso del agua representaba un porcentaje muy bajo de la extracción total, ¿no? Sin embargo, habría que seguir trabajando en esa sustitución de agua de primer uso por agua residual tratada en todo caso. El monitoreo y la evaluación es una cosa obligada en todos los acuíferos, es un estudio que en ese sentido nunca termina, hay que estarle dando seguimiento en niveles, en calidad, en extracciones, etcétera, ¿no? La importación ha sido un tema muy tratado, las diferentes alternativas. Optimizar las fuentes superficiales de la propia cuenca, igualmente es una recomendación obligada en todos estos proyectos. Y la recarga artificial. Aquí es un tema muy atendido y desde luego es una práctica muy recomendable, aunque en nuestro caso particular no es algo tan alentador. El incrementar el uso de las aguas residuales también es una cuestión, no dejar escapar tanta agua, sino darle más reuso al agua residual. Pero sabemos que en la medida en que nosotros reduzcamos las salidas de la cuenca, tendremos una batalla muy complicada con la gente del Tula, del Distrito 03, que es sumamente aguerrida, con decir que una intención de sacar algunas decenas de litros por segundo para la construcción y operación del AIFA en la cuenca del Mezquital, simplemente no se pudo. Entonces tenemos ahí un problema muy serio, pero sería cuestión de alguna concertación. La rehabilitación de pozos es una cuestión obligada que se está llevando a cabo, según nos comentó el ingeniero Burguet hace muy poco tiempo, pero también eso nos lleva a la pregunta, vamos a rescatar 1,5 metros cúbicos o 2 metros cúbicos por segundo al rehabilitar los pozos de Lerma o al rehabilitar los pozos de aquí, que bueno, estamos incrementando la oferta, pero eso también significa un incremento de la extracción o una recuperación de la extracción, lo que va en contra de la intención de reducir la sobreexplotación. Entonces se sigue convirtiendo en una sobreexplotación forzada. Y los acuíferos más profundos. Entonces, dentro de esta estrategia, pues cada acuífero y nuestros acuíferos necesitan un traje a la medida, ¿no? La siguiente, por favor. Los diferentes métodos de recarga artificial enfrentan una serie de restricciones, ahí se enumeran las principales. Desde luego un problema es la topografía, la urbanización. Difícilmente podríamos tener estanques de infiltración de ciertas dimensiones en una zona tan urbanizada que está totalmente ocupada por las edificaciones, por la infraestructura urbana, de tal manera que ese es un método difícilmente aplicable, o más bien no puede ser aplicado. Y la descarga al subsuelo a través de pozos, incluso en los flancos, pues las barrancas pueden ser zonas medianas, no hay capacidad para almacenar y para regular los escurrimientos torrenciales, de tal manera que sería difícil. Adicionalmente, la mayoría de las barrancas son focotes de contaminación, porque son descargas de aguas residuales de colonias marginadas o bien basureros. De tal manera que también eso representa una limitación para la aplicación de la recarga. Sin embargo, desde luego, no se desecha para nada esto. Tendría que ser una labor muy especial de saneamiento y de obras de cierto tipo, ¿no? Y la recarga al subsuelo pues enfrenta restricciones normativas, porque la norma 014 que regula esta actividad pues es actualmente excesivamente estricta y está en proceso de revisión, entiendo, por parte de la CONAGUA, ¿no?
y algunos otros aspectos que se mencionan ahí que limitan hasta cierto punto. Pero hay proyectos y en todo caso se estima que pudiera representar quizá unos cuantos metros cúbicos por segundo adicionales. La siguiente, por favor. Y los acuíferos profundos, este es un tema muy interesante y que merece atención, aunque desafortunadamente en esta administración fue suspendida, pues por razones obvias, ¿no? No entramos en eso. La suposición básica, pues parte de los estudios geológicos. Aquí tenemos una sección muy esquemática, donde se ve, es de norte a sur, de izquierda a derecha, se ve la sierra del Chichinauhtzin, y por los datos proporcionados por las exploraciones profundas, pues se ve que ahí las calizas, es decir, los ladrillitos verdes, están debajo del relleno que se está explotando, que por cierto no se está explotando directamente en su totalidad, porque los pozos actuales pues son de 200, 300, 400 metros, y el relleno tiene 1.500 o 2.000 metros. Lo que esto significa que tenemos una reserva almacenada muy abundante, afortunadamente, aunque eso no significa necesariamente que sea un agua, una fuente adicional. Si la cuenca estuviera cerrada como lo está superficialmente, toda el agua que se infiltrara en las sierras circularía forzosamente hacia los lagos, si estuviera cerrada subterráneamente. Pero si se supone que está abierta, porque la sierra del Chichinauhtzin es muy joven en comparación con el Popo y el Ista, es muy, muy joven, y son materiales volcánicos, son de otro tipo, de tal manera que hacen aceptable la hipótesis de que por debajo de esa sierra pudiera estar escapando una cierta cantidad de agua hacia la cuenca del Balsas, a través del mismo relleno de gran espesor o de las calizas subyacentes. Pero como se mencionó, como se apuntó en una figura anterior, las calizas no son un túnel, no son un tubo continuo, sino que están fragmentadas por una serie de fallas que le restan continuidad hidráulica. El agua no circula así libremente, sino que en una forma muy tortuosa va buscando sus caminos siempre. Y la pregunta es, ¿tiene la continuidad todo ese masacote geológico suficiente como para permitir la circulación así? O finalmente esas fallas, que pueden ser grandes conductoras o pueden ser grandes sellos, dependiendo de una serie de factores. A veces la fricción entre los bloques en las fallas se traduce en material triturado, erosionado, de tal manera que tienen alta permeabilidad, pero a veces la misma fricción metamorfiza y sella, de manera que se vuelven bloques hidráulicos poco conectados entre sí, y entonces quizá ese escape no es tan importante o no existe. Pero para eso necesitamos trabajos, y ya voy terminando. La siguiente, por favor. Esta es la hipótesis. Hubo algunos estudios muy destacados de varios geólogos, entre ellos principalmente el ingeniero Federico Moser. Entonces ahí se puede ver una sección, cómo era la geología hace N millones, sexenios más, sexenios menos. Entonces circulaba el agua de norte a sur y escapaba. No estaba cerrada la cuenca todavía porque no se había levantado la Chichinauhtzin, de manera que el agua circulaba de la cuenca de México hacia la cuenca del Balsas, que eran una misma, una sola, pues. Siguen las épocas geológicas. La siguiente, por favor. Se levanta el tal Chichinauhtzin, cierra superficialmente la cuenca, y en ese momento
se forman los lagos, toda esa evolución geológica histórica, pero queda la duda de hasta qué punto se cerró también subterráneamente. La siguiente, por favor. Esto dio lugar pues, a esa serie de hipótesis que sí era posible, que sí no. Y en algún momento, pues ahí un colega destacado tuvo la valentía o la audacia y los recursos para promover la construcción de un pozo en San Lorenzo Tezonco, cerca de la central de Abastos, de 2.008 metros de profundidad, que es una profundidad casi impensable tratándose de agua, porque desde luego los pozos geotérmicos y los pozos de petroleros pues van muchísimo más abajo. Pero hablando de agua, pues es una profundidad muy, muy respetable, 2.008 metros. Y se puede generalizar en esta forma, como se ve a la derecha en la columna geológica, que hay hasta aproximadamente 900 metros el relleno captado por los pozos actuales y después un estrato bastante potente de unos 200 metros de arcilla, un material poco permeable, cenizas volcánicas, arcilla, y debajo toda una secuencia de materiales volcánicos permeables. Y más abajo, por cierto, no encontró la caliza en ese punto. Y eso hace suponer que en ese sitio teníamos los acuíferos explotados por los pozos actuales, después un relativo sello de 200, 250 metros y luego más materiales. Entonces se puede decir, entonces tenemos otro acuíferote. Pues quién sabe, porque ese estrato de 200 metros no se encuentra a 5 o 6 kilómetros de distancia. Como decíamos antes, la estratificación no es continua y ese estrato se puede adelgazar, se puede acuñar y en algún momento permitir la interconexión entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces, esos aspectos, esas diferencias de un pozo a otro hacen muy difícil establecer una diferenciación de acuíferos como para considerarlos como fuentes adicionales a lo que se está captando actualmente. La siguiente. Y esto fue el motivo de un programa de exploración de acuíferos profundos hace unos 10 años, con el objetivo principalmente de caracterizar y evaluar las posibilidades acuíferas a mayores profundidades. Ahí están todos los participantes, la CONAGUA, el IMTA, Pemex, la CFE, la universidad y los demás, que es el Servicio Geológico Mexicano, y hubo todo un programa de exploración profunda. La siguiente. Aquí se muestran los croquis de algunos de los pozos, y ahí se puede ver la evidencia de las fosas tectónicas. Hubo un pozo que encontró las calizas a 1.600 metros y un pozo relativamente cercano encontró las calizas 500 metros más abajo, o sea que teníamos un bloque hundido ahí muy, muy importante. Para esto Pemex trajo un equipazo, en mi opinión muy sobrado, con capacidad para alcanzar 5.000 metros, pensando en perforación, lógicamente, en el tipo de equipos que operan, ¿no? Y tenía un mástil de 45 metros de altura. Para traerlo desde Poza Rica se requirieron un convoy de no sé cuántas decenas de camiones para traer todo el material, y su tránsito por las carreteras y por la Ciudad de México fue todo un viacrucis, ¿no? Finalmente, en la central, en la Ciudad de los Deportes, se hizo la construcción de estos pozos, pero como se puede ver en la figura de abajo, uno de ellos resultó con gas, CO2 principalmente. Entonces ahí empezaron los problemas. Adicionalmente, en el campo deportivo donde se instaló el equipo, se llegaron a concentrar entre el equipo, la tubería y todos los accesorios,
1.100 toneladas de peso, de tal manera que cuando se levantó ese mástil y se empezó la perforación, la torre se empezó a inclinar porque empezó a provocar asentamiento diferencial muy fuerte, que se pudo haber desplomado hacia una calzada, hacia una vía muy importante que limita al campo deportivo, ¿no? Y uno de los pozos que se muestra a la derecha fue de tipo direccional, es decir, tiene un tramo de 900 metros vertical a la derecha superior y después un tramo inclinado, es un pozo direccional que supuestamente podía tener alguna ventaja porque según el ingeniero Moser en esa zona las fracturas eran verticales. Tal vez, eso es difícil de comprobar, ¿no? La siguiente, y ya vamos terminando. Esto nada más para reforzar la geología tan compleja que tenemos ahí y que pone en duda la continuidad hidráulica. Como quiera que sea, nos muestra o nos confirma que tenemos una reserva almacenada. Y esto es un poco peligroso de decir, porque siempre se ha tenido el problema y la pregunta lógica, ¿para cuánto tiempo nos alcanza? ¿Podemos continuar a este ritmo? Y esa desde luego es una pregunta principalmente de los políticos. ¿Se va a terminar en estos 6 años o en estos 4 años? No, generalmente no. Pues entonces no hay problema, podemos seguir. Si hablamos de esa reserva, pues entonces diría, pues ¿cuál problema, no? Por eso mejor sugiero que quede entre nosotros y entre los que estén en la audiencia virtual. Bueno, eso no es posible, esta es información pública. Pero me refiero al cuidado que habría que tener, porque el término sobreexplotación es muy subjetivo, ¿no? Sobreexplotación, y eso vale la pena decirlo, conceptualmente dice uno, le estoy sacando más que lo que entra. Pues es muy lógico, ¿no? Lo estoy sobreexplotando. Pues no, porque si yo le saco todo lo que entra, quiere decir que ya me chuté todas las salidas naturales y quiere decir que ya provoqué muchos daños en la superficie que afectan ecosistemas y a los usuarios de menor capacidad económica, porque para llegar a esa condición necesito bajar los niveles de tal manera hasta profundidades que generalmente no son accesibles para esos sectores, ¿no? Entonces, el concepto de sobreexplotación merece aclaraciones que no hay tiempo para discutirlas en esta sesión, ¿no? La siguiente. Entonces, finalmente, pues, ¿qué tenemos? Estudios técnicos más que suficientes para tomar acciones, más que suficientes. Nunca terminan, siempre hay nuevas tecnologías, nuevos equipos, nueva instrumentación, pero los estudios más que suficientes para tomar acciones. El marco legal aceptable con las adecuaciones que quisiéramos hacerle a la ley actual, no a una nueva ley, en mi opinión. La gobernanza, con el concepto actual, planes tenemos, pero no los planes que quisiéramos. Hay un plan nacional hídrico, hay planes hidráulicos estatales, hay planes hidráulicos regionales, hay planes específicos de manejo, pero un poquito generales. Se necesita una planeación como la que ha señalado en muchas ocasiones el ingeniero Robledo, la falta de esa planeación específica y una serie de conceptos como la economía circular, la huella hídrica, no tan aplicable en este caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos para actuar. Y además, nuevas herramientas. La percepción remota es una de ellas. Hay técnicas, software, que a través de imágenes de satélite nos permiten detectar las fugas en las redes hidráulicas, las fugas mayores. Hay técnicas de percepción remota que nos permiten
darle seguimiento a los asentamientos del terreno hasta nivel decimétrico. Esto pudiera sustituir la nivelación terrestre tan complicada en las zonas tan urbanizadas, ¿no? En fin, esto es interferometría. Pero ¿qué falta? Pues voluntad política, ¿no? Recursos, pues casi nada. Conciencia social para que acepten y que sepan valorar el agua. Como bien dice Jesús en su artículo, no cuidamos lo que no nos cuesta. Entonces necesitamos darle ese valor. Y la continuidad de los programas. No podemos inventar el hilo negro ni estar inventando ordenamientos y planes y obras cada cambio de administración. Entonces, podríamos decir que estamos bastante lejos del día cero, lo que sea que se entienda por día cero del agua, pero está de moda porque tenemos esa reserva. Pero probablemente a pesar de todas las acciones que ya se están intentando o que se tienen muy bien conceptualizadas, a pesar de eso, me temo que la sobreexplotación va a seguir siendo forzada durante mucho tiempo. Así que más vale que le vayamos dando una cierta atención, ¿no? Porque esto se va a traducir primero en costos de la sobreexplotación. Costos altísimos, y por otro lado no hay una seguridad de que se pueda sostener ese ritmo, porque a profundidad las condiciones pueden cambiar drásticamente en una forma que todavía no sabemos. En fin, este es el panorama. Creo que quedan más preguntas que respuestas, pero bueno, quizá ayuda a tener una idea un poquito más clara de lo que tenemos ahí abajo, ¿no? Entonces, cuidemos nuestra infraestructura. Y ahí tenemos una serie de conclusiones, no las leo cada una, pero dice, el abastecimiento seguirá dependiendo principalmente de la fuente subterránea. Para eliminar la sobreexplotación del orden de 20 a 25 metros cúbicos por segundo, sería necesario un volumen quizá del orden de 30 metros cúbicos por segundo, no solo para eliminar la sobreexplotación, sino para hacerle frente al incremento de las demandas que inevitablemente se va a seguir dando. Entonces, la sobreexplotación tendrá que mantenerse en la medida y durante el tiempo que en implementarse las otras acciones que ya se han proyectado. Entonces, con la información disponible, todavía no se puede hablar de que tengamos una fuente subterránea importante allá más abajo. La siguiente, creo que hay otra. En todo caso, para atenuar los efectos de la sobreexplotación, y esto podría ser importante, cabe la posibilidad de sustituir algunos pozos por pozos algo más profundos para distribuir los abatimientos en zonas menos sensibles a la consolidación y en zonas donde la mala calidad es un problema, ¿no? Y termino entonces, es recomendable reanudar las exploraciones profundas con equipos menos sobrados, menos costosos. Hay técnicas de perforación que para caracterizar podrían ser suficientes a menor costo. La siguiente, creo que es la última. Pues nada más, gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Le damos las gracias al ingeniero Rubén Chávez Guillén, una excelente plática. Comentamos, dentro del colegio tenemos 13 comités de estudios. Aquí tenemos la visión hidráulica, pero por ejemplo, en donde están los riesgos, los edificios, la sostenibilidad, dicen qué sucede con la sobreexplotación, con los edificios, cómo los afectan los desplazamientos en los asentamientos, en la cimentación. Entonces, como ven, pues el colegio está tratando de ver todos los temas de la ingeniería civil e irlos integrando para siempre hacer una mejor ingeniería por parte de los mexicanos. Le pedimos, por favor, al ingeniero César Herrera Toledo nos haga un comentario desde el punto de vista
del Comité Técnico del Agua, el cual él coordina. Con mucho gusto, presidente. Rubén, felicidades, qué interesante plática, como siempre muy bien documentada, y siempre aprende uno mucho al escucharte, ¿no? Me gustó mucho tu analogía de la infraestructura mayor que representa el acuífero respecto a otros tipos de infraestructura que normalmente, con la que normalmente trabajamos, particularmente lo que se platicó en la reunión anterior de infraestructura mayor, básicamente de presas, acueductos, canales, etcétera. Me quedan nada más algunos puntos que me gustaría señalar. Uno es el de la falta de información, ¿no? La forma en que tú expresabas, los volúmenes, decías, bueno, andan entre 20 y 45 o 50, son números que son rangos muy amplios, ¿no? que denotan una falta de conocimiento, de medición sistemática, de un esfuerzo por parte de las autoridades para que contemos con datos suficientes para tomar decisiones sobre algo que es tan importante. Me llama la atención que, por ejemplo, en Guanajuato tienen un compendio de sus acuíferos, ¿no? Y yo no sé si muy bien o muy mal medido, pero sistemáticamente se publica información en donde hay datos de niveles, de caudales, etcétera. Y bueno, uno tiene una idea de lo que está sucediendo allá abajo. Y en el Valle de México, siendo un acuífero o acuíferos tan importantes, pues no lo tenemos todavía. Y tal vez aquí sucede que intervienen distintas instancias de gobierno. Están, por una parte, la Ciudad de México, por otra parte, el Estado de México y, desde luego, Conagua. Son distintas visiones, distintas prioridades, pero me parece que debía de plantearse un programa conjunto para que pudiéramos tener mejor información. Y esto lo comento también porque en los problemas que ya estamos viendo ahorita de sequías, aunque pega mucho más a las aguas superficiales, en los programas de contingencia, los programas de largo plazo, digamos, en términos de buscar mayor resiliencia, construir la resiliencia para el manejo del agua en esto, el manejo conjunto de agua superficial y subterránea debe ser muy importante y está basado en la información. Los umbrales no se plantean solamente, sobre todo en algunos países como el Reino Unido, no se plantean solamente en términos de los niveles en las presas, sino también de los niveles en los acuíferos para poder tomar decisiones oportunamente. Entonces yo creo que ese es un tema que amerita pues todo un desarrollo y la participación de todas las autoridades. Otro tema que me parece muy importante y que mencionaste desde luego es el de los hundimientos y sobre todo el daño que producen. Algunas cifras que se han hecho a través de algunos estudios indican que el costo de los daños que genera el hundimiento puede ser del orden de unos 60 a 100 pesos por metro cúbico. Puede ser una cifra muy descabellada, pero si fuera la mitad o una cuarta parte, ya es muy importante, sobre todo si vemos el volumen que se sobreexplota en el Valle de México. Entonces estamos hablando de cientos o de miles de millones de pesos al año que son producto del efecto del hundimiento entre drenaje profundo, TEO, repavimentaciones, renivelaciones, el problema de las grietas en las casas, todo eso ha sido motivo de estudio y de cuantificación y con eso se puede tener una estimación, ¿no? Pero son cifras verdaderamente alarmantes, ¿no? Pero pudiera ser que no hemos sido capaces de transmitir a las autoridades y a la sociedad el riesgo que esto representa y el costo tan alto que tiene para el país. Lo estamos pagando entre todos de alguna manera, ¿no? No se está viendo, ¿no? Creo que en esta intención de buscar que participen las distintas autoridades, tiene que prevalecer un concepto como de gestión integrada. Ya no podemos hablar nada más del acuífero de la Ciudad de México y los otros, ¿no? Sino que es todo el Valle de México y hay una desproporción, ¿no? Entre el manejo y la información que existe en la Ciudad de México y en el resto del Valle, particularmente toda la información que se genera en el Estado de México. Ocabam, tengo entendido, está haciendo ahorita otra ronda de mediciones, pero eso no debe ser
un trabajo que se haga de vez en cuando, sino que debe ser un trabajo sistemático. Y yo creo que es el momento de tratar de que el colegio se pronuncie también y busquemos una forma que desde la sociedad civil apoyemos una iniciativa de medición sistemática de la fuente más importante que tenemos en el Valle de México. Finalmente, quisiera insistir en que el tema de la divulgación, de que la gente conozca las dimensiones del problema, que conozca también las soluciones, debe ser una preocupación en la que debemos participar nosotros. Un grupo pequeño, digamos, de los ingenieros y de algunas otras disciplinas, entendemos el problema y las dimensiones, los daños, pero me parece que no lo hemos transmitido a la población en general y que por eso no hay una reacción más firme, ¿no? Para mucha gente es simplemente ver que ya le pusieron otro escalón más a la columna de la independencia, ¿no? Ya bajó un poquito más la Bellas Artes, pero pues no es un tema que sea simpático, ¿no? Sino que es un problema muy serio y no lo estamos entendiendo así. Me parece que el colegio también debía de tomar una iniciativa. Yo creo que hay organizaciones como la Fundación Gonzalo Reo Ronten que estarían abiertas a apoyar este tipo de iniciativas y yo creo que es la oportunidad ahorita para que lo hagamos, ¿no? Muchas gracias, te felicito nuevamente, muy interesante la plática y pues ojalá podamos colaborar para dar un paso más en la solución de estos problemas. Gracias. Si me permiten, muy breve. Me inquieta un poquito tu comentario inicial cuando decías que el rango es demasiado amplio. Quizá yo me expliqué mal en algún momento. Cuando yo hablaba de que la recarga no está muy precisada, no hablé de un rango como de 20 a 40 o algo así. Efectivamente, eso no se puede precisar porque además no tiene un valor fijo. Es muy variable y aparte la medición no es suficiente como para precisarla. Como sabemos, las extracciones, pues se trata de dar una cifra oficial procurando que la mayoría estén inscritos, titulados, pero el clandestinaje no se ha podido eliminar y la mayoría de los usuarios sacan volúmenes mayores que los que tienen concesionados. Pero la cuestión, la cifra de 20 a 25, 23, 22, ese manejo, pues para el caso es casi lo mismo, es un volumen, es un orden que debemos tomar en cuenta para saber de qué tamaño es el problema y cuál es la magnitud del volumen que tenemos que ingresar como oferta adicional o como reducción de la demanda. Pero no es un rango tan grande, no sé si quizá 2 metros cúbicos más, 2 metros cúbicos menos, y generalmente estamos subestimando porque los volúmenes oficiales reportados en REPDA desgraciadamente están un poco lejanos de la realidad, ¿no? Entonces nos dan una cifra, un orden de magnitud, ¿no? Pero no es tan grande esa incertidumbre, ¿no? Gracias, César. Sergio Aguilar, por favor, las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Una gran cantidad de felicitaciones, maestro Chávez Guillén, tanto por Slido como de la gente que está aquí presencial. En obvio del tiempo, tenemos una serie de preguntas que le haremos llegar en un momento más para que nos pueda hacer favor de responderlas. Y bueno, nada, nuevamente felicitarlo por tan buena presentación. Le hago llegar las preguntas en un momento más, que están los datos para contestarlas. Gracias, sí. Gracias. Adelante, Jorge. Pues le pedimos al ingeniero Luis Robledo un comentario sobre la reunión, por favor. Bien, haré un comentario muy breve debido al tiempo que estuvimos fuera del aire. Simplemente hay graves preocupaciones en este colegio por el problema de la sobreexplotación imparable, como lo tituló el ingeniero Chávez Guillén. Les recuerdo que en la década de los 70, hace 50 años, se perforaron pozos dentro del Valle de México porque hizo crisis el abastecimiento de la ciudad.
La capacidad de esos pozos fue de 13,000 litros por segundo. Y mientras se construía el Cutzamala, que tomó 7 años, esos pozos operaron. Y la idea era que cuando entrara el agua del Cutzamala, se iba a parar el agua de esos pozos, para que no se incrementara la sobreexplotación. Entró el agua del Cutzamala, pero el crecimiento poblacional superó cualquier previsión, y hasta la fecha no solamente no se han parado esos pozos, sino que se han perforado muchos más pozos en el sureste, en la zona de Chalco, etcétera, porque ahí no le llega el agua del Cutzamala, y el gran crecimiento en los municipios del Estado de México, al norte de la Sierra de Guadalupe, también ha hecho que solamente se puedan abastecer principalmente con pozos. No se ve solución, no hay ninguna fuente de abastecimiento externa que esté disponible en este momento, cuando menos social y políticamente, y existe la posibilidad, como dijo el ingeniero Chávez Guillén, de que tratemos las aguas residuales, las inyectemos al acuífero, las saquemos, las incorporemos a las redes de agua potable y no las bebamos. Es una posibilidad que hay que estudiar desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista sanitario, en forma muy importante. Pero estamos teniendo costos incrementales. Es decir, la ciudad se sigue hundiendo, se siguen presentando grietas muy importantes en diversos, sobre todo en la parte sureste. En Chalco los hundimientos del suelo son de más de 50 centímetros ya por año. En el aeropuerto Benito Juárez son de entre 20 y 30 centímetros por año. En el norte de la Sierra de Guadalupe son menores, pero también hay hundimientos porque ahí la zona lacustre es menos potente. Es decir, hay problemas de daños a la infraestructura que le está costando a los habitantes de la Ciudad de México. El otro problema es que todas las nuevas edificaciones de cierta altura en adelante, las nuevas normas técnicas que se están analizando, prevén que ahora los edificios grandes hay que soportarlos en la segunda capa dura, ya a 50, 60 metros de profundidad. Eso va a encarecer la construcción de los edificios grandes en la Ciudad de México. Y la preocupación, ya para terminar más importante, es la calidad del agua. En el caso de la zona de Iztapalapa, por ejemplo, pues ya los pozos ya no tienen una calidad adecuada, ya no es bebible esa agua, y se está empezando a llevar agua de otras zonas de la ciudad hacia Iztapalapa, porque los pozos de Iztapalapa ya tienen una calidad muy mala. Es un problema que no se está estudiando, a mi juicio, con la intensidad de vida, y la única recomendación que yo haría a las autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México evidentemente, y de la Conagua, es: tenemos que destinar más recursos a los estudios del agua subterránea y tener medidas de mitigación. El Cutzamala este año llovió muy poco, está a niveles más bajos que los años anteriores, y eso quiere decir que en la próxima temporada, a partir de enero, febrero, que empiezan a incrementarse las temperaturas, se va a sacar más agua del acuífero. O sea, la sobreexplotación, como dice el ingeniero Chávez Guillén, hasta este momento y en un futuro previsible, se ve imparable. El Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México establece que para el 2030 la Ciudad de México va a reducir a 0 la sobreexplotación. No veo claramente que haya ni estudios, ni proyectos, ni acciones para poder reducir la sobreexplotación. Es decir, parar pozos en la ciudad, en el Valle de México, entre la Sierra del Chichinauhua y la Sierra de Guadalupe, yo lo veo muy complicado. Es una meta que está en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México que veo muy difícil de cumplir. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Le pedimos unas palabras a nuestro presidente de la Junta de Honor, por favor. Pues como se dijo, ahora sí tuvimos el detalle de la falta de internet, pero yo me quiero quedar con algo que es obviamente importante. En el Comité del Agua que encabeza César Herrera han trabajado durante mucho tiempo, y a mí algo que me llamó la atención es que tengamos dentro de la zona metropolitana, que no reconoce fronteras políticas, 3 entes, las cuales son Conagua, el Estado de México y la Ciudad de México, y que siendo el problema tan grave del agua, tanto superficial como subterránea, no se tenga un plan, una planeación a efecto de poderse ver hacia dónde vamos, hacia dónde queremos. Creo que como colegio habríamos que luchar para que eso se lleve a cabo, porque es claro que sin eso va a ser imposible. Cada quien tiene sus ideas, y luego la gente del Estado de México viene y agarra agua que es de
de la ciudad y viceversa, y hoy está pasando ahí con la presa Madín, lo quieren hacer con la presa Guadalupe, y pues cada quien se queda con el agua que considera o que puede, y no hay algo que nos lleve hacia adelante realmente como un plan. Inclusive ya hemos visto edificios con descarga cero. Yo creo que eso debía exigirse a todas las construcciones nuevas que se hacen en la ciudad. Y bueno, pues nuevamente, maestro Rubén Chávez Guillén, felicitarlo, es un honor tenerlo con nuestro colegio y pues muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos. Gracias a usted. Bueno, deseo informarles que el próximo lunes 14 está una sesión para cerrar esta trilogía de las grandes obras del agua. La sesión será Agua Saludable para la Laguna. ¿Quién serán nuestros invitados de honor? El ingeniero Germán Martínez Santoyo accedió a venir, él es el director de la Comisión Nacional del Agua, y el ingeniero Juan Pablo Conde, Guadalajara, secretario del Comité del Agua. Entonces creo que va a ser una gran sesión. Nos gustaría contar con muchos de ustedes aquí en el auditorio. Contar con el calor humano es importantísimo, demostrarle al director de la Comisión del Agua pues, la presencia que tenemos. O sea, pues, por el medio virtual sabemos que hay cientos de personas siguiéndonos, pero es importante el volver ya a las actividades presenciales. Entonces los invitamos a estar acá. Quiero agradecer y entregarle, perdón. El 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México otorga el presente reconocimiento al maestro Rubén Chávez Guillén por la presentación de la conferencia Los acuíferos de la Cuenca de México, la interminable sobreexplotación forzada, durante la sesión denominada Diálogo de Ingenieros, realizada el 7 de noviembre del 2022 en la sede del Colegio de la Ciudad de México. Firma el servidor. Gracias.
Thank you.